Una de las frases con las que la mayoría de los judíos están familiarizados es una oración hebrea que comienza con las palabras Baruch Hashem Adonai. Estas palabras Baruch Hashem Adonai forman una frase muy común que se encuentra a menudo en las oraciones de los judíos piadosos, tanto antiguos como contemporáneos. Las palabras se traducen al español como bendito sea el nombre del Señor y reflejan una gran preocupación que la comunidad judía siempre ha tenido por el nombre de Dios. Y la razón por la que el pueblo judío ha estado tan preocupado por el nombre de Dios se remota a una herencia bíblica. Verá, los profetas judíos del Antiguo Testamento a menudo invocaban el nombre de Dios y llamaban a la nación de Israel a alabar su nombre. Por ejemplo, en el Salmo 34:3, acabo de leer, en el cual dice, engrandece conmigo y exaltemos juntos su nombre. El Salmo 29:2 dice, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la majestad de su santidad. Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y así como para el pueblo judío, especialmente en los tiempos bíblicos, el nombre de Dios era algo especial, un nombre que debía de ser reverenciado, honrado por encima de todos los demás nombres. De hecho, estaban tan preocupados por el carácter sagrado del nombre de Dios que en realidad excedieron al tratar de abstenerse de deshonrarlo. Y en su celo por reverenciar su nombre y evitar profanarlo, tomándolo en vano, como advierte el tercero de los 10 mandamientos, el tomar el nombre del Señor en vano. Ellos tomaron el nombre principal del Dios del Antiguo Testamento, que es Yahweh o Jehová, y se negaron a pronunciarlo. Aunque el nombre Yahweh, que significa yo soy el que soy, el que quiere decir el que existe por sí mismo, se menciona casi 7,000 veces en el Antiguo Testamento. Alrededor del año 300 antes de Cristo, el pueblo judío decidió dejar de usar palabra para expresar el nombre de Dios y comenzaron a sustituir a Dios por otros nombres bíblicos en su lugar, como Elohim o Adonai. Y en el miedo de usar indebidamente el nombre de Dios, continúa. Nada más le voy a decir, esto continúa hasta el día de hoy, pues entre muchos de los judíos que le puedo recordar a una familiar religiosa mía que me envió una nota en la que emitió deliberadamente la vocal del nombre de Dios para no ser culpable de mal usar su nombre. Ahora bien, esta pasión entre el pueblo judío de proteger el nombre de Dios, de ser mal utilizado, forma un trasfondo de la primera petición que Jesús mencionó en la oración El Padre Nuestro. Quiero que vaya a su Biblia hacia Lucas 11, del 1 al 2. Y esto es lo que vemos en el versículo 2. Y él dijo, cuando tú ores, decir, Padre, santificado sea tu nombre. Ahora, como descubrimos la semana pasada, el Padre Nuestro fue dado por Jesús en respuesta a sus discípulos pidiéndole que les enseñara a orar. Y habiendo observado la forma en que él oraba con tanta intimidad espiritual y confianza en el Padre, él quería cómo orar y que enseñarle a la gente que oraran como él. Así que en respuesta a esa petición, Jesús les dio una oración modelo conocida hoy como el Padre Nuestro. Sin embargo, mientras esta oración es una oración modelo para sus discípulos, nunca se tuvo la intención de que fuera una oración que fuera recitada palabra por palabra. Es solamente un modelo de oración en el sentido que nos guía con principios eternos que deberían de gobernar la forma en que nosotros oramos. Así que a medida que avanzamos en esta oración, lo que estamos buscando son las verdades esenciales de cada frase y petición para que podamos aprender a incorporarlas en nuestras oraciones, expresándolas
con nuestras propias palabras para que se ajusten a nuestro propio conjunto de circunstancias. Ahora, la semana pasada, cuando comenzamos nuestro estudio del Padre Nuestro, empezamos con la frase inicial que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, con el fin de entender las verdades claves sobre el Dios al que oramos, al cual le decimos esta oración. Es decir, antes de que Jesús nos instruya sobre cómo pedir a Dios, primero nos habla del Dios al que estamos pidiendo. Y descubrimos que en esta declaración inicial que Dios es un Padre para aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo. Y como Padre, nuestro Padre Abba, o papá, o Padre queridísimo, el que nos ama y tiene nuestros mejores intereses en su corazón. Por lo tanto, cuando le hablamos, debemos de hablarle a Él con un sentido de intimidad, de cercanía, de calidez, de ternura, reservadas para un Padre amoroso y bondadoso. Ahora bien, yo me doy cuenta de que algunos de nosotros no tuvimos la experiencia de ser criados por un Padre amoroso y bondadoso. Algunos de nosotros o algunos fueron criados por padres difíciles, por lo tanto, es difícil pensar en Dios como un padre que se preocupa tiernamente por nosotros o alguien con el que podemos hablar con calidez, con intimidad y compartir cualquier cosa que esté en nuestros corazones. Pero eso es exactamente lo que las Escrituras dicen acerca de Dios. No importa cómo fue nuestro Padre aquí en la tierra, nos dice que Dios es un Padre amoroso, amable, misericordioso, a quien podemos hablar con afecto y calidez. Y así exactamente como debemos de pensar acerca de Dios, independientemente del tipo de Padre terrenal que pudimos haber tenido. Él también es un Padre que no es solo amoroso y entrañable, sino también un Padre que está en el cielo, lo cual revela la verdad de que Él es exaltado, soberano sobre todo y todos los demás. Él es soberano sobre todas las cosas y todas las personas. Y al saber esto, nos acerca a Dios de un modo más cercano, con más intimidad, calidez. No debemos hablarle nosotros con ligereza, irreverencia o irrespetuosamente. Es decir, aunque le hablemos con familiaridad como nuestro Abba, Padre, todavía debemos de hablarle a Él con la reverencia y un sentido de asombro porque Él también es el gobernante del universo. Al saber que Dios es el gobernante del universo y nos afirma a nosotros a tener esa confianza en pedirle cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, porque no hay nada imposible para Él. Todos los recursos del cielo están a su disposición. Él, el que creó los cielos y la tierra, no va a tener dificultades para cuidar de usted, de sus problemas, de sus necesidades, independientemente de lo grande que parezcan esos problemas para usted. Pero no solamente son sus problemas y necesidades los que Dios se ocupa, porque como aprendimos el domingo pasado, Jesús identificó al Dios al que oramos como nuestro Padre, lo que significa que Él es el Padre de toda una familia de creyentes, no solo de mí o de usted. Y la forma en que nos impacta en nuestra vida de oración es que nos recuerda que debemos de poner límite a la oración egocéntrica y orar por otros que pertenecen a la familia de Dios. Y así, habiéndonos dicho qué tipo de persona estamos orando, a un Padre amoroso, pero todopoderoso, uno que no está interesado en nuestro bienestar, que no solo está interesado en nuestro bienestar, sino también en el bienestar de todos sus hijos. Mientras Jesús continúa instruyendo a sus discípulos de cómo orar, cómo decirle a su Padre y a dirigirse a Él cuando le hablan. Así que en la siguiente frase del Padre Nuestro es la petición inicial de esta oración modelo. Jesús resumió lo que se debería de hacer en circunstancias normales cuando nosotros venimos en oración para nuestro Padre Celestial.
Y él dijo que la petición fundamental sobre la cual todas las peticiones se deben de construir se ponen en las palabras que dice santificado sea tu nombre. Ahora me doy cuenta de que la mayoría de nosotros estamos más o menos familiarizados con esta frase, especialmente si crecimos en una iglesia, pero la familiaridad y la comprensión son dos cosas diferentes, por lo que no todas estas palabras son claramente entendidas por la gente. De hecho, la palabra que suenan un poco arcaicas o anticuadas, ya que normalmente no usamos la palabra santificado hoy en día, pero parece ser una palabra algo antigua y esta frase es muy relevante y significativa y en realidad establece el tono para el resto de esta oración Padre Nuestro. Entonces, ¿qué significa esta petición del Padre Nuestro? Bueno, la expresión santificado sea tu nombre se basa en la comprensión de dos palabras y si lo entendemos, entenderemos claramente de lo que Jesús estaba hablando y va a encontrar el significado en estas dos palabras en un modo revolucionario. Así que esta mañana queremos ver estas dos palabras claves y ver cómo encajan para enseñarnos cómo orar a nuestro Padre Celestial. La primera palabra clave que necesitamos entender es nombre. Hoy en día los nombres son etiquetas primarias para distinguir a una persona de la otra, pero en los tiempos bíblicos un nombre era muy significativo. En el antiguo mundo de la Biblia, los nombres describían la composición y el carácter de alguien o lo que se convertiría en el futuro. Usted lo puede ver fácilmente en la forma en que Dios nombró a ciertas personas en los tiempos bíblicos. Por ejemplo, leemos en Génesis que Dios llamó al primer hombre Adán porque esa era la descripción de él y la palabra Adán significa tierra y él fue hecho del polvo de la tierra. Del mismo modo, Dios llamó al patriarca del pueblo judío Abraham, lo cual significa que es el padre de muchas naciones, porque eso describía lo que Abraham sería en el futuro, ya que Dios cumplió su promesa de bendecirlo con muchos descendientes. En el Nuevo Testamento vemos al Señor cambiando el nombre de uno de sus discípulos, de Simón a Pedro, lo que significa la roca o piedra, porque Dios iba a transformarlo de un individuo vacilante a una persona firme e inquebrantable con un carácter como una roca. Entonces, basándose en los muchos ejemplos que Dios dio, el pueblo judío entendió el concepto de que un nombre era más que una mera etiqueta. Describía el carácter de alguien y revelaba cómo era realmente. Y en ninguna forma fue esto más evidente que cuando se trató del nombre de Dios. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Bueno, Él no tiene un solo nombre. Y es por eso porque Él es tan glorioso y su carácter es tan multifacético y sus atributos son tan grandes, que no hay un nombre que pudiera capturar todos los atributos y todo lo que es Él. Por lo tanto, la Biblia revela alrededor de 200 nombres para Dios. Y cada uno de ellos revela una faceta diferente de su naturaleza o de su carácter o de sus atributos. Por ejemplo, uno de los nombres que se le da es Jehová Shalom, que significa el Señor nuestra paz, porque Él es el que da la paz. También se llama Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Porque otro nombre que también da es el Elión, que significa el Dios Altísimo, y describe la soberanía, el poder y su autoridad, y así sucesivamente. Hay otros 200 nombres similares, y además de los 200 nombres de Dios revelados en el Antiguo Testamento que describen su carácter, el Nuevo Testamento enumera numerosos títulos y nombres de Jesucristo que revelan su naturaleza, atributos y papel como nuestro Salvador, tales como el autor y perfeccionador de la fe, la piedra angular, la puerta de las ovejas, el alfa y el omega, el buen pastor, el gran sumo sacerdote, el rey de Israel, el cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, rey de reyes, el señor de señores, la luz del mundo, la resurrección y la vida, el Hijo de Dios, el camino, la
verdad y la vida, solo para nombrar algunos. Cada uno de estos nombres, ya sea que estén en el Antiguo o el Nuevo Testamento, hablan de una característica diferente de muchos atributos de Dios. Y así como escritores bíblicos hablan del nombre de Dios, no se referían a una combinación de letras del alfabeto que deletreaban su nombre. Estaban ellos describiendo un aspecto único de su carácter. Así que, por ejemplo, como lo dijo David en el Salmo 9:10, que dijo, y los que conocen tu nombre pondrán tu confianza en ti. Él no quiere decir que todos que conozcan el nombre de Dios van a poner su confianza, pero los que sí te conocen a ti fielmente, misericordioso, soberano, justo, compasivo, amoroso, ellos pondrán su confianza en Él. Y solo los que conocen eso de Dios. También David dijo en el Salmo 27, algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Esto no significa que en tiempo de angustia debemos recordar un simple título sobre el cual Dios es llamado, sino que en tiempo de angustia, cuando otros pongan su confianza en la ayuda y recursos humanos, nosotros pondremos nuestra confianza en Dios, cuyo nombre refleja todo lo que Él es, aquel que es fiel y poderoso para librar a su pueblo de la dificultad. Así que, de acuerdo al pensamiento hebreo, el nombre de Dios hablaba de su carácter y naturaleza. Todo lo que se revela lo que es Él. Ahora, a la luz de esa verdad, que los discípulos judíos de Cristo ciertamente habían entendido lo que Jesús explicó y cuál era la primera consideración al orar. No deberían de ser ellos mismos o sus necesidades, sino Dios mismo. Ellos tenían que pensar y enfocarse en el mismo Dios, no en sí mismos. Y entonces preocuparse específicamente acerca de Él. En su nombre, en qué decir, en quién es Él, en su nombre santificado. Esto es lo que está diciendo el Señor. Tu primera consideración antes de hablar o pensar en ti mismo es que cuando tú oras, tú tienes que ser que tus palabras se den cuenta que el Señor sea tratado como santo. Y esto nos lleva a la segunda palabra clave que necesitamos comprender si queremos entender lo que Jesús quiso decir con la palabra santificado sea tu nombre. La primera palabra, nombres, refiriéndose al carácter de Dios. Y ahora la segunda palabra dice que tenemos que entender es santificado. Y como lo mencioné anteriormente, la palabra santificado es una palabra del inglés antiguo que no se usa mucho hoy en día. Proviene de una palabra griega que significa apartar algo como santo, y el pensamiento básico detrás de las palabras santificar es tratar como santo, honrar o reverenciar. Darle honor, darle reverencia a algo. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que nuestras oraciones deben de estar marcadas por santificar el nombre de Dios, Él estaba en esencia diciendo, cuando tú oras a tu Padre Celestial, debes antes de todo, por encima de todo, preocuparte no solo de lo que reconozcas por lo que Él es, sino de que los demás lo reconozcan por lo que Él es también. Y por lo tanto, tratarlo como santo y más allá por todo lo que Él ha creado. Jesús no nos está diciendo que nuestras oraciones debemos de pedirle a Dios que se haga santo. Eso sería una herejía, porque Él ya es santo y siempre ha sido santo y no puede llegar a ser más santo de lo que es. Bueno, aunque la Biblia nos ordena ser santos, Él siempre ha sido por naturaleza intrínsecamente santo. Sin embargo, no todos reconocen que Él es santo. De hecho, la mayoría de las personas no tienen ningún interés en la santidad de Dios. Y no podía importarles menos que Dios sea santo. A ellos no les importa en lo absoluto. Ellos muestran rebelión, odio, ira, dureza de corazón y desafío. Estas son las palabras que describen la forma en que los incrédulos piensan y responden al santo nombre de Dios.
Incluso aquellos que tienen la conciencia de Dios, podrían querer que los 10 mandamientos estén en exhibición pública y que se enseñen en las escuelas públicas. A menudo tienen poca preocupación por obedecer personalmente estas expresiones de sus santos estándares que se encuentran en los 10 mandamientos. Así que cuando Jesús nos dice que oremos, santificado sea tu nombre, no quiere decir que nosotros específicamente usamos esas palabras, pero más bien que cuando nosotros hablamos con Dios, debemos de pedirle que cambie los corazones de las personas para aquellos que anteriormente no lo han tratado como santo y perfecto como lo es, y que comiencen a hacerlo y a santificar su nombre. Ahora, prácticamente, en términos prácticos, entonces, para orar para que el nombre de Dios sea santificado, significa orar para que la gente cambie. Significa que le estamos pidiendo a Dios que obre en la vida de las personas, que las transforme para que puedan ellos adorarlo y glorificarlo. Ahora, ese es el principio esencial detrás de orar: santificado sea tu nombre. Porque Dios no puede ser más santificado o más santo. Las personas pueden ser cambiadas para que santifiquen su nombre y lo traten como lo que es santo. Por lo que oramos para que ese cambio se dé lugar en las vidas de la gente. Pero ¿cómo es que hacemos esto? ¿Cómo ponemos en práctica el principio de orar según el lema santificado sea tu nombre? Bueno, para que seamos obedientes a la enseñanza de Cristo y cumplamos su mandamiento de orar para que el nombre del Padre sea santificado, necesitamos orar por dos tipos de personas que santifiquen el nombre de Dios. En primer lugar, tenemos que orar por los creyentes en Cristo, y esto nos incluye a nosotros mismos para poder santificar su nombre siendo obedientes a Él en todos los aspectos de nuestra vida. Y la razón por la que es tan importante y la razón por la que queremos que el Señor esté complacido con nuestra obediencia, y es porque es a través de nuestra obediencia a Él que los incrédulos pueden vislumbrar quién es Dios. Verá, le guste o no le guste, las personas evaluamos a Dios. Las personas evalúan a Dios por nuestro comportamiento y el comportamiento de su gente, como aquellos que afirman conocer a Cristo y lo representamos en el mundo y para el mundo. Se supone que la forma en que vivimos le dice a la gente la verdad acerca de Dios. Esta es la razón por la que Pablo le dijo a Tito que debemos adornar la doctrina de Dios en Tito 2:10. Y dice, es decir, que debemos usar las verdades de Dios en nuestro comportamiento para que el mundo se dé cuenta que Dios transforma a los pecadores como nosotros por la forma atractiva en que vivimos. Y cuando vivimos de manera atractiva al ser obedientes a su palabra, algunos reconocerán esto. No todos, pero muchos lo verán y lo reconocerán, y usará su testimonio para llevarlos a fe en Cristo. Eso es exactamente lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En las Escrituras, la luz se refiere al verdadero conocimiento de Dios en oposición al error de que se refiere a las tinieblas. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que cuando vivimos nuestras vidas de tal manera de que la verdad de Dios está reflejada en nuestras buenas obras, algunos reconocerán que estas obras son el resultado de la transformación de Dios. Algunos reconocerán que Dios es aquel que ha producido estas buenas obras a través de una vida y que Él ha sido cambiado a través de la conversión. Lo glorificarán al llegar en fe en Cristo y por lo tanto lo tratarán como debe de ser tratado, como santo. El apóstol Pedro dijo lo mismo en el primero de Pedro 2:12. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de visitación.
Lo que nos está diciendo Pedro es que aquellos que glorifican a Dios son aquellos que han observado una vida piadosa de creyentes, que fueron impactados por su testimonio, de modo que se salvaron y ahora dan gloria a Dios con sus vidas. Ahora escucha atentamente lo que le voy a decir. Mientras Jesús enseñó que se supone que los incrédulos deben de tener buenas obras y sus vidas honran la vida de Cristo, como resultado glorifican a Dios, la triste realidad es de que cuando no vivimos de una manera que le da honra a Dios, el mundo también toma nota de eso y trae vergüenza y deshonra al nombre en lugar de que sea santificado. Escuchemos lo que vemos en Ezequiel 36, 16 al 21. En Ezequiel, en el versículo 36, 16 dice: Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo del hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta, con sus obras, con su impureza de una mujer en su menstruación, con su conducta delante de mí. Por lo tanto, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra, por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, por lo que ellos se decían: estos son los pueblos del Señor y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Ahora, el significado de estas palabras es que durante los tiempos del Antiguo Testamento, el nombre de Dios fue profanado entre las naciones paganas del mundo debido al comportamiento pecaminoso de su pueblo Israel. Los gentiles observaron el comportamiento de Israel y se negaron a honrar a Dios porque Israel no lo honraba a él. Es decir, independientemente de lo que el pueblo judío dijera acerca del nombre de Dios como santo, a nadie le importaba, porque razonaban que si su Dios era tan santo, entonces lo habrían obedecido y honrado. En cambio, ellos trajeron deshonra al nombre de Dios y los gentiles simplemente no tenían consideración por el Dios de Israel. La gente judía perdió su credibilidad, no importaba lo que decían de Dios, porque aquí vemos como el apóstol Pablo retoma esta verdad cuando se encuentra en Ezequiel 36 y escribe estas palabras en Romanos 2:24. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es decir, los gentiles evaluaron al Dios de Israel, evaluando el estilo de vida de su pueblo, y no quedaron impresionados. Su actitud era: ¿por qué debemos honrar su nombre cuando su propio pueblo ni siquiera lo honra? Si el Dios de Israel fuera tan grande, entonces veríamos su grandeza en la forma en que su pueblo lo venera y lo adora. Pero todo lo que vieron fue la desobediencia y la rebeldía. Y así fue como ellos vieron eso en el Señor. Regresando a Ezequiel 36, 22 al 28, dice, en el versículo 22, dice aquí: por tanto, el Señor le está diciendo a Ezequiel, por lo tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando yo demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia, quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne,
Pondré dentro de vosotros mi espíritu, les haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ahora, estas palabras se refieren a una fecha futura en la que Dios establecerá el nuevo pacto con Israel, en el cual va a cambiar sus corazones y los salvará, los convertirá, Él los va a limpiar de su pecado y va a poner su espíritu dentro de ellos. Es decir, Él va a lograr su conversión, su salvación en Cristo. Y cuando Él hace esto, Él dice, las naciones gentiles también reconocerán a Dios como quien es Él. El que es santo, es decir, cuando Israel transformado santifique el nombre de Dios, entonces los incrédulos se sentirán atraídos por el Señor, comenzarán a santificar su nombre también. Ahora, a pesar de todo lo que de que este pasaje habla de un tiempo futuro, el día de la tribulación final, cuando Israel se convertirá, todavía ilustra algo importante, como lo hemos leído en los Romanos. Nos da una revelación que no tiene tiempo, un principio importante, que toda la gente que no es salva va a mirar nuestra vida y va a entender a nuestra cristianidad por nuestro comportamiento, y eso va a ser atractivo y los va a traer al Señor. Ahora, amigos, esta es una verdad crítica y nos afecta a cada uno de nosotros en la forma en que tratamos el nombre de Dios. En el Nuevo Testamento aborda específicamente este asunto y vemos cosas muy detalladas de la importancia de esto. En el 1 de Timoteo 6:1, Pablo dice esto. Esto es lo que dice el apóstol. Todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Escuche, cómo usted se comporta en el trabajo, en la escuela, hace una diferencia, ya que será si es que el nombre de Dios es santificado o se va a hablar en contra de él. Usted no quiere que con quien usted trabaja, bueno, si él es un cristiano y tiene ese tipo de actitud, entonces no estoy interesado en escuchar acerca de su fe. Y esto va y pasa muchas veces. Así que también leemos en Tito 2, del 3 al 5. Pablo escribió a sí mismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta. Mujeres maduras no deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que usted, como una mujer cristiana, ¿cómo se comporta en su hogar? ¿Cómo conduce su vida? ¿Cómo trata a su esposo? La forma en que usted cría a sus hijos, todo tiene que ver si es que usted le da honra o no al Señor. Así que por favor no piense que lo que sucede en su vida es solamente entre usted y Dios. Tiene implicaciones de gran alcance en la forma que la gente responde a Dios. Y entonces, si sabemos esto, ¿cómo deberíamos de estar orando? Deberíamos de estar orando por nuestra propia santidad, así como la santidad de otros cristianos, lo que significa es que debemos de ser muy específicos al pedirle a Dios que nos ayude a nosotros y a otros creyentes a obedecerle en las diversas áreas de la vida. Este es el área de santificación. Este es un proceso en el que todos luego tenemos dificultades, pero necesitamos su ayuda, como nuestro matrimonio. Tenemos que orar por nuestro matrimonio, que amemos a nuestro esposo más profundamente, de un modo que ama a Jesús, de que seamos dulces, atentos a sus necesidades. Tenemos que orar por nuestra actitud en el trabajo, en el modo que manejamos el estrés y la adversidad,
la pureza moral, la forma en que hablamos a las personas, si somos nosotros amables, como dice el Nuevo Testamento, que seas dulce, amable con nuestras palabras. Deberemos de pensar en nuestros tratos financieros, nuestra honestidad, cómo tratamos a otra gente y muchas cosas más. Y así, si vamos nosotros a orar, nosotros tenemos que orar por eso, para nosotros y por otra gente. Así que si vamos a santificar en nombre de Dios, entonces necesitamos orar por nosotros mismos o por otros cristianos. Nosotros debemos de encontrar esas áreas en las que necesitamos cambiar y el cambio que necesita la gente en sus propias vidas. No solamente tratamos al Padre con reverencia y honor, sino también que nuestro testimonio ante un escéptico mejore la reputación de Dios y no la dañe. Quiero que se dé cuenta de cómo Jesús puso en práctica en su propia vida este principio de orar para que su nombre fuera santificado. Ahora, el Señor ciertamente no tenía pecado y luchas pecaminosas por las cuales orar, pero sí se enfrentó a la adversidad. Y en su adversidad vemos su consideración principal era que el nombre de Dios fuera glorificado. Fíjese lo que leemos en Juan 12, 27 al 28. Ahora mi alma se ha angustiado y que diré, Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Note que a pesar de que su alma estaba perturbada por su próxima crucifixión, Cristo no le pidió al Padre que eliminara su sufrimiento, sino más bien que glorificara su nombre en ese sufrimiento. Ahora me doy cuenta de que Jesús estaba refiriendo al sufrimiento de redentor que enfrentaría en la cruz, y eso es algo que nosotros nunca experimentaremos, pero aún así el principio es el mismo, en el sentido de que incluso cuando estamos sufriendo y pasando por una situación muy dolorosa, nuestra consideración principal debe de ser en nombre de Dios, que sea glorificado y no nuestro propio alivio personal. Y lo hacemos de este modo cuando respondemos adecuadamente al sufrimiento. En lugar de amargarnos, nosotros levantamos su nombre confiando en Él. Y en nuestras oraciones es que necesitamos pedirle al Señor, y este es el punto. En estas oraciones tenemos que pedirle al Señor a que nos ayude a responder adecuadamente a nuestro dolor y sufrimiento. Y de esa manera nosotros oramos para que su nombre sea santificado. Y para que en todo nuestro testimonio podamos ver la realidad de nuestra confianza en el Señor. Así que la primera forma en que ese principio de orar para que el nombre de Dios sea santificado se puede aplicar a nuestras vidas es orar por nuestro propio comportamiento, así como el comportamiento de otros cristianos, para reflejar la santidad de Dios en el modo que vivimos, porque la forma en que nos comportamos tiene una relación directa, ya sea que amamos su nombre o odiamos su nombre. Y el segundo tipo de personas a las que deberíamos estar orando para que Dios cambie es la gente incrédula, la gente que no lo conoce. Deberíamos estar orando por la gente perdida, rebelde y no salvas, para que lleguen a tener fe en Cristo y que sean transformados de odiadores de Dios a amantes de Dios. Ahora yo asumiría que la mayoría de nosotros oramos, la mayoría de nosotros que conocemos al Señor, nosotros oramos para los que no son salvos, que sean salvos, especialmente por nuestros seres queridos que no conocen al Señor, para que estemos seguros de dónde pasarán la eternidad. Sin embargo, como les dije la semana pasada, como yo le dije que mi propia madre, cuando ella estaba muriendo, y mi motivo principal, como cualquier otra oración, era que el nombre de Dios fuera glorificado, para que Él recibiera la honra, la gloria. Y esto fue precisamente por lo que yo tenía que orar. Y eso fue precisamente lo que lo que Jesús enseñó acerca de la oración. En Juan 14:13 dice: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y esa sería nuestra motivación principal. Nadie en este mundo antiguo, tal vez nadie en la historia de la iglesia, ha tenido
una mayor carga para evangelizar a los perdidos que el apóstol Pablo. Y cuando Pablo vemos que tiene una gran preocupación de que la gente fuera liberada del infierno, vemos su corazón para que el nombre de Dios fuera santificado por los inconversos cuando llegó a la ciudad de Atenas y vio toda la idolatría en esa ciudad. Mire lo que leemos en Actos 17:16. Y dice, mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Lo que leemos aquí es que mientras Pablo esperaba que sus colegas misioneros se encontraran con él en Atenas, miró alrededor de la ciudad. Él estaba solo y mientras ve esta gran, magnífica ciudad y estaba terriblemente perturbado por lo que veía. La palabra provocado conlleva la idea de estar profundamente perturbado. Pablo estaba profundamente perturbado por toda la idolatría que en esa ciudad culta de filosofía, artes, literatura y democracia tenía todo eso, pero no tenía una consideración alguna por el único verdadero y glorioso Dios, lo que empujó a Pablo a predicar el evangelio allí. Él lo vio como una ciudad donde el nombre del Señor no había sido santificado y la gente no lo conocía. Y el tipo de hombre que conocemos, que era Pablo, fue lo que lo hizo que viniera para que conocieran al Señor y compartir el evangelio al único y verdadero Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Santificado sea tu nombre, significa que a usted le importa cómo el nombre de Dios es tratado. Y como nos importa cómo Él es tratado, nosotros oramos para que primero cambie a los creyentes, primero a otros y luego a los demás. Y por lo tanto debemos considerar qué áreas de su vida necesita cambiar, qué actitudes, qué acciones, qué cosas en la vida usted necesita ayuda, qué actitud usted necesita cambiar, qué acciones necesita cambiar, sus pensamientos que tiene que cambiar. Estas serían las cosas que usted tiene que estar orando regularmente. También oramos para que la gente que no conoce al Señor se convierta en creyentes y santifiquen el nombre de Dios, tratándolo como santo. Usted está orando por la gente perdida, la gente que no conoce al Señor. Usted le importa que el nombre del Señor sea santificado. Y si usted todavía no es un creyente, entonces conviértase en uno por su causa y su gloria. Si desea usted ser salvo y su alma para que el nombre del Señor se glorifique en su vida. Lo he dicho, si usted quiere hablar con cualquiera de nuestros pastores, venga al final del servicio y véame. Pero quiero cerrar con algo interesante que leí esta semana. R.C. Sproul cuenta la historia en sus comentarios de Lucas. Nos habla de un tiempo en el que el reformador alemán Martín Lutero fue preguntado por su barbero Pedro cómo orar. Y sabiendo que Lutero no solo era un teólogo brillante, sino también un hombre de oración que pasaba de 2 a 3 horas todos los días orando, el barbero, al igual que los discípulos de Jesús, querían instrucciones de cómo deberían de orar. Así que la petición de su barbero, Lutero escribió la siguiente. A respuesta a esta petición de su barbero, Lutero escribió un pequeño folleto para su barbero titulado Una manera sencilla de orar. Al escribir sobre la instrucción de Lutero sobre esta oración, R.C. Sproul dijo lo siguiente: cuando Lutero enseñó a Pedro a orar, lo animó a concentrarse en la majestuosidad de Dios y arrodillarse y decir: oh Dios, tú eres de la eternidad para la eternidad, eres inmortal, invisible, el único Dios sabio, eres infinito, eterno, inmutable, omnisciente, omnipresente. Tú eres todas las cosas magníficas, oh Dios. Tú nos trasciendes por tu majestad a tal grado que estamos absolutamente abrumados de que podamos venir a tu presencia y decir: Abba, Padre. Tu ser llena cada rincón de este universo. No hay ningún lugar del que podamos huir de tu presencia. Estás aquí y allá y en todas partes en cada momento. Sin embargo, tu hábitat natural, oh Dios, no es este mundo porque tú habitas en el cielo.
Nosotros somos de la tierra, terrenales, pero tú eres del cielo, celestial. Escuche, cuando usted ve a Dios de este modo, por lo que Él es, el glorioso, no solo su oración se transformará al hablarle como santo, sino que su misma vida se transformará al tratarlo como santo en la forma en la que usted vive. Oremos. Padre, nosotros oímos estas oraciones y nos damos cuenta de lo pequeños que somos, de los básicos que somos. Tú lo conoces todo, tú entiendes lo que Lutero le enseñó a su barbero. Y cuando nosotros estamos aquí, pon que nuestro deseo sea conocer y entender cómo Jesús nos enseñó a orar, que tu nombre sea santificado en nuestra vida, en la vida de otra gente, en la gente que no te conoce también, para que te conozcan y te den honor y gloria. Te pedimos que nos pongas al tanto de las cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida, que seamos gente humilde y que podamos orar por cosas buenas. Yo sé que tú resistes al orgulloso, pero tú le das alivio a la gente humilde. Ayúdanos a ser obedientes, a obedecerte, de que tú seas como nuestro Padre, Abba Padre. No es que te tratemos con cariño, con calidez, pero aún así con un respeto, gran respeto. Y también nosotros pedimos que cualquier gente que esté aquí, que viene una y otra vez a la semana, que escuche este servicio, que puedan venir aquí, Padre, que puedan reconocer quién eres tú y que necesiten como necesitamos un Salvador como tú y que le den gloria a tu nombre. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.